El siguiente mensaje, por el pastor Carlos Contreras, es una producción de la Iglesia Gracia Soberana de Ciudad Juárez. Miren, está bien interesante que termina Juan de relatar el discurso final, la oración final de Jesús, y luego entra, luego en el relato, al arresto de Jesús. Y el arresto de Jesús, si ustedes recuerdan, sucedió en el huerto de Getsemaní. Pero lo interesante de esto es que Juan no da detalles del huerto de Getsemaní. No nos dice que Jesús estaba en agonía, que Jesús oró por horas, que los discípulos se quedaron dormidos 3 veces. No nos dice que Jesús estaba ahí orando, pidiéndole al Padre que pasara esa copa si fuera posible y que se hiciera su voluntad. No nos da detalles especiales, a lo mejor del arresto que nos dan los otros, sobre de cómo se burlaban de Jesús y le jalaban las barbas, etc. Está muy diferente la manera en que Juan ve las últimas horas de la vida de Jesús. Y acuérdense que durante todo lo que hemos visto en el Evangelio de Juan, Juan tiene un propósito. Juan quiere que veas a Jesús y lo veas como el Hijo de Dios y creas en Él. Y en estos pasajes que vamos a leer, pareciera como si Juan lo que quiere es que tú veas lo que a él le llamó la atención de todo este proceso. Y él lo que tenía sus ojos puestos en Jesús. Durante todo este tiempo Juan estuvo pegadito, estuvo ahí cuando lo arrestaron. Luego se fue a la casa del sumo sacerdote y tenía un amigo, un pariente ahí que lo dejó entrar. Vio cuando Pedro lo negó, etc. Vio todas estas cosas y ya hubo algo que le llamó la atención a Juan. La actitud de Jesús, la compostura de Jesús, la dignidad de Jesús. El hecho que Jesús en todo este proceso nunca perdió la cordura, nunca perdió el control. Y lo que más resaltó para Juan durante todo este proceso es que Jesús declaró y se comportó como un rey. Entonces, una de las distintivas de este pasaje que vamos a leer es el detalle que Juan le pone al intercambio que tiene Jesús con Poncio Pilato, que representaba al César, el rey de ese entonces. Así que vamos a leer en el capítulo 18 y vamos a irnos despacio a este relato y vamos a terminar en el 19 hasta el versículo 22. Así que vamos a leer casi 3 páginas. Dice así: después de haber dicho esto, o sea, después de que Jesús termina de orar Jesús y dice Juan, después de haber dicho esto, Jesús salió con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. También Judas, el que le iba a entregar, conocía el lugar, porque Jesús se había reunido ahí a menudo con sus discípulos. Entonces Judas, tomando la corte romana y a varios alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allá con linternas, antorchas y armas. Jesús, pues, sabiendo todo lo que le iba a sobrevenir, salió y les dijo: ¿a quién buscáis? Ellos le respondieron: a Jesús el Nazareno. Y él les dijo: yo soy. Y Judas, el que le entregaba, estaba con ellos. Y cuando él les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Jesús entonces volvió a preguntar: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús el Nazareno. Respondió Jesús: os he dicho que yo soy. Por tanto, si me buscáis a mí, dejad ir a estos. Para que se cumpliera la palabra que había dicho: de los que me diste, no perdí ninguno.
Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la sacó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. El siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: mete la espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿acaso no la he de beber? Entonces la cohorte romana, el comandante y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Y le llevaron primero ante Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote ese año. Y Caifás era el que había aconsejado a los judíos que convenía que un hombre muriera por el pueblo. Y Simón Pedro seguía a Jesús y también otro discípulo. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Pero Pedro estaba fuera, a la puerta. Así que el otro discípulo, que era conocido del sumo sacerdote, salió y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada que cuidaba la puerta dijo a Pedro: ¿no eres tú también uno de los discípulos de este hombre? Y él dijo: no lo soy. Y los siervos y los alguaciles estaban de pie, calentándose junto a unas brasas que habían encendido porque hacía frío. Y Pedro estaba también con ellos de pie y calentándose. Entonces el sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de sus enseñanzas. Jesús le respondió: yo he hablado al mundo abiertamente. Siempre enseñé en la sinagoga y en el templo donde se reúnen todos los judíos y nada he hablado en secreto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregúntales a los que han oído lo que hablé. He aquí, estos saben lo que he dicho. Cuando dijo esto, uno de los alguaciles que estaba cerca dio una bofetada a Jesús diciendo: ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió: si he hablado mal, da testimonio de lo que he hablado mal. Pero si hablé bien, ¿por qué me pegas? Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Simón Pedro estaba de pie calentándose. Entonces le dijeron: ¿no eres también tú uno de sus discípulos? Él lo negó y dijo: no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, que era pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja, dijo: ¿no te vi yo en el huerto con él? Y Pedro lo negó otra vez y al instante cantó un gallo. Entonces llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era muy de mañana y ellos no entraron al pretorio para no contaminarse y poder comer la Pascua. Pilato entonces salió fuera hacia ellos y dijo: ¿qué acusación traéis contra este hombre? Ellos respondieron y le dijeron: si este hombre no fuera malhechor, no te lo hubiéramos entregado. Entonces Pilato les dijo: llevadle vosotros y juzgadle conforme a vuestra ley. Los judíos le dijeron: a nosotros no nos es permitido dar muerte a nadie, para que se cumpliera la palabra que Jesús había hablado, dando a entender de qué clase de muerte iba a morir. Entonces Pilato volvió a entrar al pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió: ¿esto lo dices por tu cuenta o porque otros te lo han dicho de mí? Pilato respondió: ¿acaso soy yo judío? Tu nación y los principales sacerdotes te entregaron a mí. ¿Qué has hecho? Jesús respondió: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, entonces mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Mas ahora mi reino no es de aquí. Pilato entonces le dijo: ¿así que tú eres rey? Jesús respondió: tú dices que soy rey. Para esto yo he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Pilato le preguntó: ¿y qué es la verdad? Y habiendo dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo: yo no encuentro ningún delito en él.
Pero es costumbre entre vosotros que os suelte a uno de la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Entonces volvieron a gritar diciendo, no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era un ladrón. Pilato pues tomó entonces a Jesús y le azotó. Y los soldados tejieron una corona de espinas, la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura. Y acercándose a él le decían, salve, rey de los judíos, y le daban bofetadas. Pilato salió otra vez y les dijo, mirad, os lo traigo fuera para que sepáis que no encuentro ningún delito en él. Jesús entonces salió fuera llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato les dijo, he aquí el hombre. Entonces cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, gritaron diciendo, crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo, tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no encuentro ningún delito en él. Los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley y según esa ley debe morir, porque pretendió ser el Hijo de Dios. Entonces Pilato, cuando oyó estas palabras, se atemorizó aún más. Entró de nuevo al pretorio y dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Pero Jesús no le dio respuesta. Pilato entonces le dijo, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y que tengo autoridad para crucificarte? Jesús respondió, ninguna autoridad tendrías sobre mí si no se te hubiera dado de arriba. Por eso el que me entregó a ti tiene mayor pecado. Como resultado de esto, Pilato procuraba soltarle, pero los judíos gritaron diciendo, si sueltas a este, no eres amigo del César. Todo el que se hace rey se opone al César. Entonces Pilato, cuando oyó estas palabras, sacó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal en un lugar llamado el Empedrado y en hebreo Gábata. Y era el día de la preparación para la Pascua, era como la hora sexta y Pilato dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. Entonces ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo, ¿he de crucificar a vuestro rey? Los principales sacerdotes respondieron, no tenemos más rey que al César. Así que entonces le entregó a ellos para que fuera crucificado. Tomaron pues a Jesús y él salió cargando su cruz al sitio llamado el lugar de la calavera, que en hebreo se dice Gólgota, a donde le crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Pilato también escribió un letrero y lo puso sobre la cruz y estaba escrito, Jesús el Nazareno, el Rey de los judíos. Entonces muchos judíos leyeron esa inscripción porque el lugar donde Jesús fue crucificado quedaba cerca de la ciudad y estaba escrito en hebreo, en latín y en griego. Por eso los principales sacerdotes de los judíos decían a Pilato, no escribas el Rey de los judíos, sino que él dijo, yo soy el Rey de los judíos. Pilato respondió, lo que he escrito, he escrito. Si ustedes se dan cuenta del énfasis que tiene este pasaje, así como lo leí, como escogí la sección, si lo leemos todo esto que leímos, hay un tema aquí, y es el tema que Juan quiere que notemos, que Jesús vino declarando su reino, y lo está declarando ante la máxima autoridad que había en ese territorio en ese entonces, que era Poncio Pilato, el gobernador romano sobre toda la provincia. Y en la actitud de Jesús, vemos nosotros él siendo expuesto, siendo humillado, siendo injustamente tratado. Pero al final de cuentas, el testimonio que Jesús está queriendo declarar es
que Él es rey. Y llega al punto que el mismo Pilato lo afirma y lo declara y se los restrega, si quieren ustedes, en la cara de los judíos. Este es el rey de los judíos. Y es muy interesante, porque todo lo que sucede, si nosotros a veces estamos tan acostumbrados a ver a Jesús como el cordero inmolado, como el cordero que no abrió su boca, como el siervo humilde, como aquel que vino a dar su vida por nosotros, y lo vemos abusado y pisoteado y desgarrado literalmente, que se nos olvida el testimonio que Jesús estaba dando, y es muy importante. Estamos en la pasión de Jesús y uno de los discípulos no quiso exaltar el sufrimiento de Jesús, sino exaltar la posición de Jesús. Entonces Jesús empieza diciendo: mi reino no es de este mundo. Fíjense lo que ha de haber significado que está delante del representante del César, los que eran los dueños del mundo, el imperio romano, y le está diciendo: yo tengo un reino. Mi reino no es de este mundo. Y Pilato hasta le pregunta: bueno, ¿de dónde eres? ¿Dónde está tu reino? A lo mejor es un reino que nosotros los romanos no hemos conquistado, o es un reino que ya tenemos conquistado, y entonces tú te estás acreditando un reino aquí que si yo le voy a buscar aquí las estadísticas y ver si está dentro del imperio romano. Jesús le dice: mi reino no es de este mundo, es de otro lugar, es de otra región, y esa región no está en el mundo. Pero una cosa importante, que cuando la Biblia habla del reino de Dios, del reino de Cristo, del reino de Jesús, está hablando más que una región. Pilato lo primero que pensó fue en una región, ¿de dónde eres rey? Y nosotros también a veces así pensamos: Jesús es rey de cosas, o Jesús es rey de gente. Pero cuando Él habla de su reino y que vino anunciando el reino, está hablando de su gobierno, de su poder, de su soberanía sobre todas las cosas. Está hablando de su posición más que de lo que es el reino. Inclusive ahorita hay muchas iglesias y hay corrientes en la iglesia, siempre las ha habido, en donde se enfatiza el reino. Y algunos dicen, por ejemplo: hay que salir a edificar el reino. El reino no se edifica. El reino está establecido por Jesús. O nosotros somos los hijos del rey, entonces nosotros somos el reino. Como si de alguna manera nosotros tuviéramos que ejercer el reino de Dios. El que ejerce el reino es el rey. Y de lo que Él está hablando aquí es que Él es rey y que necesita ser reconocido como tal. Y lo está declarando ante la gente. Si ustedes se acuerdan, cuando Jesús entró, los judíos dicen aquí: Él se hizo rey. Cuando Jesús entró, le dijo a sus discípulos: vayan ahí a Jerusalén y tráigame un pollino, que es un asnito, que todavía nadie se había montado sobre él. Y dice, porque quiero que sepan, hay una profecía que dice: he aquí, Israel, tu rey viene montado en un pollino, en un asnito, en un burrito. Jesús entró a Jerusalén como rey. La gente lo aclamó como rey, el hijo de David, el rey de Israel. La gente lo aclamaba y ponía palmas en el piso para que Jesús entrara como rey. Los ancianos le decían: mira lo que está diciendo la gente, Jesús, corrígelos. Y Jesús dijo: no, están diciendo la verdad. Él se hizo rey y declaró que era rey. Y cuando los judíos les dio Pilato, les dijo: no encuentro ninguna falta en este hombre, pero si quieren se lo suelto. Ellos prefirieron un ladrón en lugar de su rey. Su pueblo prefirió un ladrón. Tanto era el debate
que los soldados que estaban ahí entendían que el conflicto, la acusación por lo que estaba Jesús delante de Pilato era porque estaba siendo acusado que él se había hecho rey. Entonces, cuando se lo dejaron a los soldados para que lo azotaran, los malvados le hicieron una corona. Así que después de que lo estaban azotando, y cuando lo estaban azotando, hermanos, no era nomás un castigo, era una tortura. Así se hacía con los criminales. Llegaba el criminal diciendo: no, yo soy inocente, yo no hice nada. Entonces los soldados lo torturaban por medio de latigazos. Y cada latigazo tenía la intención de que ese criminal dijera la verdad. Entonces, lo más probable es que esos soldados, cuando lo estaban golpeando, le preguntaban: ¿eres o no eres el rey? La acusación de lo que te están diciendo, ¿es verdad o no es verdad? Y Jesús dice, no abrió su boca para defenderse. Así que le dieron la pena total, la pena máxima. Y después de todo eso, dijo Pilato: no encuentro culpa en él. Ya lo torturé y este hombre no ha hecho nada. Si hubiera hecho algo con lo que yo le hice, hubiera dicho la verdad, hubiera confesado su delito. Sigue siendo y sigue diciendo que es el rey de los judíos. Aquí está su rey. Y para eso los soldados ya le habían puesto una corona de espinas y le pusieron un manto de púrpura, significando realeza. Aquí está su rey, les dice Pilato. Y los judíos le dijeron: no tenemos más rey que el César. Y el César era un tirano, un corrupto, un perverso, un degenerado. Y dicen: preferimos al César como rey que a Jesús. El César no solamente se decía rey, sino que era el rey supremo, se decía Dios. Y pedía y exigía la adoración de sus súbditos. Y los judíos, el pueblo de Dios, prefiere al César que al Rey Jesús. Finalmente, cuando dicen todas estas cosas, regresa y ya Jesús está delante de Pilato y Pilato cambia su tono. Le dice: ¿de dónde eres? Y Jesús ya no contesta. Y Pilato le dice algo tremendo, le dice: ¿qué no sabes que yo tengo autoridad para soltarte o para crucificarte? Y noten lo que le responde Jesús en el versículo 19:11. Jesús respondió: ninguna autoridad tendrías sobre mí si no te hubiera sido dada de arriba. Ninguna autoridad tendría sobre mí si no te hubiera sido dada de arriba. Por eso el que me entregó tiene mayor pecado. Lo que le está diciendo Pilato: tú serás el gobernador del César, pero toda autoridad que tú tienes es porque hay alguien mayor que te está permitiendo que ejerzas esa autoridad. Los ojos de Jesús están detrás de Pilato, están por encima del César. Jesús está viendo a uno mayor y es en ese reino en quien tienen los ojos puestos Jesús. Jesús está viendo el reino de Dios. Jesús vino para hacer la voluntad de su rey. Su presencia ante Pilato era una tremenda declaración ante el mundo y al cielo, que estaba diciendo: yo vengo a hacer la voluntad de mi rey aún hasta la muerte. Y estaba confesando que todo lo que le estaba pasando era conforme al plan predeterminado de ese Dios soberano,
que Él no estaba sujeto a las voluntades de los hombres, que en verdad no estaba muriendo porque Pilato lo iba a crucificar. Estaba muriendo porque había una voluntad divina que así lo había determinado. Nosotros, hermanos, a veces no vemos eso. Vemos las circunstancias, como ahorita que se nos fue el proyector y que se apagó la computadora y que no funcionó la guitarra y todo ese tipo de cosas. Y pensamos que todo eso sucede sin que haya un rey soberano que así lo determina. Pilato tomó una decisión por conveniencia de crucificar a Jesús, pero su decisión, de la cual es responsable y de la cual será reclamado en el día final, en el juicio, la decisión que él tomó. Jesús le dice: aún los que me entregaron a ti, es mayor su pecado. Y Juan dice, ¿verdad?, que hubo alguien que lo entregó. Caifás lo mandó con el sacerdote, con Pilato, el sumo sacerdote. Dice, y Caifás y los judíos lo entregaron. El pueblo era responsable y culpable, pero aún en su culpabilidad estaban bajo la soberanía de Dios, que había determinado que así iba a suceder. Y esto es esta dualidad que sucede, esta cosa incomprensible. ¿Cómo es que la voluntad de Dios es absolutamente soberana y nosotros somos absolutamente responsables de nuestras propias decisiones? Y lo vas a encontrar tú en todos lados. Hay una causalidad primaria y luego hay una causalidad secundaria. Y nosotros somos responsables de lo secundario y Él es responsable de lo primario. Y no sabemos cómo es que estas dos se empatan y las dos son ciertas. Pero Pilato, Caifás y los judíos y Judas son responsables delante de Dios por haberlo entregado. Pero Jesús estaba ahí porque Dios lo había determinado. Hermanos, nosotros somos responsables de reconocer a Jesús como Rey. Y algún día se nos reclamará sobre si lo reconocimos o no. Pero ¿saben una cosa? Los que lo hayamos reconocido, no nos podemos acreditar ese mérito. Porque si lo reconocimos como Rey, fue porque el Rey soberano a sí mismo nos lo concedió. Y este misterio, estas dos verdades son compatibles aunque parezcan opuestas. Los teólogos le llaman el compatibilismo, en donde dos verdades aparentemente opuestas son compatibles en la verdad divina. Y así hay muchos ejemplos. Pero lo importante para nosotros ahorita es cómo Jesús estaba reconociendo la voluntad de Dios en Él dar su vida. Al final, Pilato termina declarando a Jesús Rey de los judíos. Él dice: he aquí el Rey, su Rey, he aquí vuestro Rey, en el versículo 14. Y luego lo escribe en 3 idiomas y el decreto de Él. A este lo están crucificando por ser el Rey de los judíos, no por haber dicho que era Rey de los judíos, sino porque era el Rey de los judíos. Así que curiosamente, divinamente orquestado, Jesús muere y su sentencia es haber muerto por haberse declarado el Rey de los judíos. Esa fue la conclusión de Pilato. Cuando él tiene que firmar un decreto, dice: no encuentro un delito en él, no encuentro falla, no encuentro razón, entonces ¿por qué lo crucifico? Y aquí, ahí está el muerto, véanlo, el Rey de los judíos, muerto en una cruz.
Jesús vino siempre proclamando y predicando la venida del reino. Quiero que den la vuelta ahí en Mateo, capítulo 4. Emanuel, Paco, te encargo que me mandes por favor una botellita de agua. Todo falló hoy, hasta el agua. Mateo 4, versículo 23. Jesús está empezando su ministerio. Y Mateo escribe esto, que lo podemos tomar de todos los evangelistas tienen esta expresión. Mateo 4, 23. Y dice, y Jesús iba por toda Galilea, enseñando en sus sinagogas, y noten esto, y proclamando el evangelio, que significa las buenas nuevas del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se extendió su fama por toda Siria, y traían a él todos los que estaban enfermos, afectados con diversas enfermedades y dolores, endemoniados, epilépticos y paralíticos, y él los sanaba. Y le siguieron grandes multitudes de Galilea, Decápolis, Jerusalén y Judea, y del otro lado del Jordán. ¿Por qué les estoy leyendo esto? Porque Jesús andaba predicando un reino, el reino de Dios. Las buenas nuevas que él estaba anunciando eran las buenas nuevas que había predicho Juan. Aquí el reino de Dios está cerca. Y Jesús dijo, el reino de Dios ya está aquí. Ya está aquí el reino de Dios. Y él les anunciaba, les tengo buenas noticias. Ya vino el rey. Aquí está el rey. Sin embargo, nosotros vemos a Jesús a veces de una manera utilitaria. ¿Saben lo que quiere decir utilitario? Quiere decir como que vemos a Jesús de una manera como alguien que viene a servir nuestras necesidades. ¿Ok? Jesús está ahí para servir nuestras necesidades. ¿Por qué lo seguía toda esta gente? Cuando empezó Jesús en su ministerio, dice que venían multitudes de diferentes ciudades, viajaban a estar con él. ¿Cómo murió Jesús? Solo. Y su discípulo más cercano, Pedro, ¿qué hizo? Lo negó 3 veces. Noten la diferencia. Mientras Jesús servía a la gente, les daba de comer, sanaba a sus enfermos, le quitaba todas sus dolencias, les echaba fuera sus demonios. Mientras Jesús les servía de algo, había multitudes. Cuando Jesús estaba declarando su reinado, y cuando el reinado de Jesús significaba la persecución y la furia de los judíos y del imperio romano, ya nadie lo seguía. Y era tanto el énfasis de esto que Jesús, ahí mismo en Mateo, ahí den la vuelta en el capítulo 6, Mateo 6, ahorita lo leyó Andrés, y les dijo, Señor, enséñanos a orar. ¿Cómo le haces tú? Porque tú oras, Señor, y se multiplican los panes, y tú oras y se sanan los enfermos. Enséñanos a orar. Jesús dice, cuando oren así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Dice, venga tu reino. Primero, venga tu reino, hágase tu voluntad. Y luego ya viene y Él danos nuestro pan y líbranos del mal y perdona nuestras ofensas. Nuestras necesidades vienen después. Lo primero que viene es el reino, el gobierno, la majestad de Dios. Y les sigue enseñando Jesús y les dice, miren, los paganos, los gentiles, los que no tienen a Dios, lo primero que buscan es ¿qué voy a comer? ¿Cómo me voy a vestir? ¿Dónde voy a sacar el chivo? ¿Dónde voy a vivir?
¿Qué carro voy a manejar? ¿Cuál va a ser mi profesión? ¿A qué me voy a dedicar? ¿Cómo voy a hacer dinero? ¿Con qué me curo? ¿Con qué doctor voy? ¿Qué me tomo para que no me duela la cabeza? Dice, ustedes no sean así. ¿Cómo termina el capítulo 6? ¿Cómo termina el capítulo 6? Den la vuelta ahí en el 33. Dice, ustedes no sean así. Dice los gentiles, 32, los gentiles, dice, buscan ansiosamente todas estas cosas. Dice que vuestro Padre Celestial sabe que necesitáis de todas estas cosas. Dice, pero buscad primero su reino, su justicia, su voluntad, lo que Él quiere. Lo que Él dice que es bueno, sus propósitos, su reino sobre tu vida. Buscad primero su reino y todas estas cosas os serán añadidas. La prioridad del Evangelio te dice primero el reino, primero el gobierno de Dios, primero la exaltación del Rey, primero sus propósitos. Todo lo demás, el Rey se va a encargar. Tú encárgate del Rey. No de andar buscando tus propias necesidades. Jesús vino a establecer ese reino. Ahorita cantábamos esta expresión de eternamente exaltado que está apoyado sobre el libro de Filipenses. Pero no me le suban, por favor, no me le estén moviendo, me sacan de onda. Pero lo que Jesús les estaba tratando de enseñar a la gente es que Él venía y todo lo que Él estaba haciendo tenía el propósito de establecer y de obtener ese reino. Inclusive les dijo una parábola. En el libro de Lucas, en el capítulo 19, les da la parábola de las minas. Y empieza así la parábola, dice, había un hombre muy poderoso en un territorio, dice que dejó a sus siervos encargados porque él fue para obtener un reino. Y dice que la gente, no quería que ese rey, cuando volviera, reinara sobre ellos. Pero cuando él viene, ya viene como rey. Y entonces le dice, a ver tú, a ti te di 10 minas, ¿qué hiciste con ellas? No, pues negocié con ellas y gané otras 10. Y le dice, te pongo arriba de 10 ciudades. A otro le dice, tú te di 5 minas, ¿qué hiciste con ellas? No, pues negocié, trabajé, tengo temor de ti, trabajé. Y entonces aquí lo puso sobre 5 ciudades en su reino. Y hubo uno que le dio una sola mina. ¿Y tú qué hiciste? No, pues tú tuve miedo. Y no hice tu voluntad y no hice nada con ese dinero. Dios dice, entonces a ti, quítenle ese dinero, dénselo al que tiene 10 y a él átenlo y échelo para afuera. Y él habla de cómo este hombre vino a pedir cuentas y vino a asignar ciudades para gobernar como un rey. Pero lo interesante es este hecho de cómo él sale a obtener un reino. Exactamente eso tuvo que hacer Herodes. Herodes era judío y estaba bajo el imperio romano. Entonces Herodes vino ante el César, viajó él ahí con su corte y toda la cosa con papeles diciendo, mira César, yo soy descendiente de fulano de tal y sutano de tal, ya se murió mi pariente, yo tengo derecho al trono sobre Israel. Pero esa autoridad mayor le tuvo que decir, ándale pues, te acepto a ti como rey, y le dio una orden romana que lo establecía a Herodes como rey en Israel. Entonces ya regresó Herodes como rey, diciendo, aquí traigo el papel del César, yo soy el rey de Israel. Jesús vino al mundo a establecer ese reino, a recuperar ese reino, a tomar posesión de ese reino. ¿Pero cómo lo hizo? Lo hizo declarando esa verdad. Así como le dijo a Pilato, yo he venido para declarar esa verdad. ¿Qué? ¿Cuál verdad? Que yo soy el rey.
Vino anunciando, hey, el reino de Dios ya está aquí y yo soy tu rey. Y para demostrarte que yo soy tu rey, voy a demostrarte que yo estoy sujeto al Rey Supremo. Y dio su vida y murió. Y dice Filipenses 2, hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y dice la conclusión en el versículo 9 de Filipenses 2, por lo cual, por eso, por lo tanto, porque Jesús se humilló y se hizo obediente hasta la muerte, por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Para que toda lengua confiese que Jesucristo es el Rey. ¿A qué vino Jesús? Y todos decimos, vino a salvar a los pecadores. Vino a salvarme y a pagar por mis pecados. Y proclamamos un evangelio incompleto cuando decimos, Jesús, ¿a qué vino Jesús? Jesús vino a salvar a los pecadores por medio de su muerte. Gloria a Dios. ¿Qué nos falta? ¿Qué nos falta en nuestra proclamación del evangelio? Jesús vino a tomar el reino. Y tomando el reino, salvar a los hombres por medio de su muerte. Si no hay rey, no hay salvación. Fíjense bien, si no hay rey, no hay salvación, porque no hay autoridad para salvar a los pecadores. Puesto que a Jesús le confirieron el nombre que es sobre todo nombre, entonces Jesús puede decir, y este, y este, y este, y este son míos. Y si viene el acusador, que ese es su afán siempre del acusador, por eso se llama el diablo. El diablo es el que acusa a los redimidos. Satanás el acusador. Y viene y dice, ¡hey! Pero tú no los puedes salvar, ellos son pecadores. Dice Jesús, aquí está mi sangre, está pagada la deuda. Y yo como Rey Supremo digo que esto se va a hacer así. Pongan y escriban su nombre en el libro de la vida. Jesús vino a establecerse como el Rey eterno. Jesús vino a proclamarse Rey del pueblo de Dios. Los judíos lo rechazaron, pero siendo Él Rey, viendo entonces uno su gloria, aún los que lo negaron y se escondieron, cuando vieron la gloria de Cristo resucitado, del Cristo exaltado, dijeron, tú eres nuestro Rey. Y de ahí nació la iglesia, el pueblo de Dios. Y lo que nos distingue es que nosotros tenemos un Rey, tenemos un Señor. Hermanos, tenemos que tener cuidado, porque si no tenemos cuidado, rebajamos el evangelio a algo utilitario y somos cristianos, porque entonces ser cristiano significa un estilo de vida, o ser cristiano significa que tengo a alguien ahí al que yo pueda recurrir para que supla mis necesidades, en lugar de decir soy cristiano significa que tengo a un Rey, al Rey Jesús, al Rey exaltado, eternamente exaltado, al Rey que está sobre todas las cosas. Y rebajamos el evangelio a simplemente
¿Por qué soy cristiano? Porque así estoy libre de todos mis pecados y cuando me muera me voy a ir al cielo y voy a estar bien feliz y bien contento por toda la eternidad. ¿Y el rey? Si Jesús no hubiera sido rey, si Jesús no hubiera sido exaltado a su posición, no tendríamos salvación. Por eso dice Jesús, venga tu reino, hágase tu voluntad. En mi vida yo quiero que se haga la voluntad de Jesús. ¿Qué si la voluntad de Jesús es salvarme? Hágase tu voluntad, Señor. La voluntad del Rey es lo que debo de buscar. Busca primero el reino de Dios. ¿Qué significa el reino de Jesús? ¿Qué significa el reino de Jesús? ¿Cómo termina el Padre Nuestro que acabamos de leer en el capítulo 6 de Mateo? Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre, jamás. Amén. ¿Qué significa el reino? Significa que Jesús tiene el reino, el poder y la gloria. El reino quiere decir que Él está por sobre todas las cosas. Ahorita lo leíamos en Filipenses, en Efesios lo pone así, que el poder de Dios obró en Cristo cuando le resucitó de entre los muertos, versículo 1:20. Y ya deben de saber que todas estas citas que les estoy diciendo, ustedes las deben de estar anotando con su pluma y su mano, ¿ok? Para que luego durante la semana las escudriñen para ver si es cierto lo que les estoy diciendo. Hebreos 1:20 al 23. El poder de Dios obró en Cristo cuando le resucitó de entre los muertos y ese poder lo levantó de esta tierra mugrosa y le sentó a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y todo sometió bajo sus pies. Y a Él lo dio por cabeza sobre todas las cosas, a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Este es Jesús. Está por sobre todo principado, autoridad, poder, dominio, del que tú quieras, hasta la muerte. Significa entonces que Jesús tiene el reino, que Él es soberano, que Él gobierna sobre todas las cosas, toda criatura, toda circunstancia. Nada escapa a su voluntad soberana. Él establece su voluntad y esta voluntad es inquebrantable. Nadie puede impedir su voluntad. Nadie puede resistir su voluntad impunemente. Su voluntad es absoluta y sus propósitos son definitivos. ¿Qué les dijo Jesús antes de irse a sus discípulos? Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Si Jesús dice, este se muere, este se muere. Si Jesús dice, este se va al infierno, ese se va al infierno inmediatamente. Si Jesús dice, este se salva, ese se salva. Gústenos o no nos guste. Jesús tiene toda la autoridad. Por lo tanto, como oraba ahorita, nuestro pecado es esencialmente nuestra rebelión a la voluntad soberana del Rey. Ese es el pecado. Porque si es Rey absoluto y soberano, entonces Él tiene toda la autoridad, Él tiene todo el dominio. Y si nosotros no lo obedecemos y nos sujetamos a Él, le estamos rechazando su autoridad como Rey. En otras palabras, queremos vivir sin Rey. O queremos tener otros reyes que gobiernen nuestras vidas.
Sin embargo, o servimos al Rey Jesús o servimos a otro, pero nunca estamos sin rey. Nomás diferente rey, como los judíos dijeron, no queremos ese rey, nos conformamos como César, es el único rey que queremos. Bob Dylan, cuando se hizo cristiano, escribió una canción, dice, o sirves al Rey Jesús o sirves al diablo. Nomás hay dos maneras de servir. O Jesús es tu rey o tu rey es el diablo. Punto. Tú dices, no, para nada, yo no sirvo al diablo. Eso es lo que tú piensas. Pero si no estás sirviendo al rey, estás sirviendo a los enemigos del rey. Y tú dices, no, yo no sirvo al diablo, yo sirvo a mis propios intereses. Pues tus intereses son tus deseos, y tus deseos están sujetos a la voluntad del diablo, que los manipula como él se le pega su regalada gana. Ahora yo te pregunto, ¿identificas esa rebelión en tu vida? ¿Estás consciente de que cada vez que desobedeces a Jesús le estás diciendo, Señor, no tengo más rey que el César? No me gobierna nadie más que el mundo y mis propios deseos. Como lo hicieron los judíos. Los judíos nos estaban representando a nosotros. Ellos eran el pueblo de Dios. ¿Quién es ese César para ti? ¿Es tu ambición? ¿Es tu orgullo? ¿Es tu fama? ¿Es lo que tú piensas? ¿O es Jesús, el soberano en tu vida? Ráscale y te vas a dar cuenta que no es porque estoy batallando con mi pecado. Eso digo yo, híjole, estoy batallando con este pecado. No estoy batallando con el pecado, estoy batallando con el rey. Estoy batallando con el rey. No quiero rey. Esa es mi naturaleza pecaminosa. Si Jesús es rey, es soberano y merece toda mi obediencia porque Él tiene toda autoridad. Y si yo resisto, entonces mi bronca principal es que estoy resistiendo la voluntad del rey. No estoy orando, venga a mí tu reino y hágase tu voluntad. No, Señor, no venga tu reino, quiero hacer mi voluntad. ¿Verdad? Ese es el problema. Por eso es que el evangelio que anunciamos, tenemos que anunciarlo como lo anunciaba Jesús. Aquí vengo con buenas nuevas, vengo a anunciarles el evangelio del reino de Dios. Tal vez una de las cosas que nos falta, hermanos, hemos enfatizado tanto la primera parte de nuestro nombre, la gracia de Dios, el amor de Dios, la compasión y generosidad de Dios, que se nos ha olvidado que nuestro nombre tiene dos partes. La primera parte es gracia y la segunda parte, que es soberana. Hay un rey. Y decimos, ¿por qué tengo que llegar a las 11? Porque el rey así dijo, por medio de los pastores. Les digo, quiero que vengan a las 11. Sí, Señor, sí, como tú digas, rey. No quiero venir a las 11. Quiero venir cuando a mí se me pegue mi regalada gana. O sea, ni siquiera para ese tipo de cosas. ¿Por qué tengo que leer la Biblia? Porque el rey dice que la leas. ¿Por qué tengo que obedecer en esto? Porque el rey lo manda con toda autoridad y dice, mis mandamientos son buenos. ¿Y cómo no vamos y debemos obedecer a este rey si ese rey gobierna conforme a su buena voluntad? ¿Cómo no vamos a obedecer a este rey que es soberano, pero es un Dios que gobierna por medio de gracia? Lo que te pide que hagas, también te dice, y te doy la gracia para que lo puedas hacer. Y nada te pido que no puedes hacer porque yo está mi gracia contigo para hacerlo. Y lo que te pido es bueno para ti. Todo lo que yo te digo es bueno para ti. Y todo lo que yo te pido que hagas, te lo pido por amor.
Porque te amo es que te pido estas cosas. Y mi voluntad para ti es que no tengas pérdida, que no sufras, que no batalles. Por lo tanto, hazme caso. Es un Dios compasivo, es un Dios clemente, es un Dios que estuvo dispuesto a morir con tal de salvarnos y librarnos del fuego eterno. Ese es nuestro Rey. Véanlo ahí delante de Pilato, torturado, crucificado, coronado con una corona de espinas. Ese es nuestro Rey, y no es un rey débil, es un rey poderoso que estaba ahí ganando el derecho como soberano de extenderle gracia a unos miserables pecadores como somos nosotros. Vean lo que hizo ese rey y díganme si no creen que sea correcto y digno y justo que ese rey que nos demostró tal compasión, nosotros le demos la consideración de decir: venga tu reino sobre mi vida. Porque todo lo que viene a tu vida, todas las circunstancias, por adversas que sean, están bajo la soberanía de ese Rey. Y por lo tanto tú puedes venir a decirle: Rey eterno, mi Rey Jesús, esto que estoy viviendo, esto que estoy pasando, estoy enfermo, me duele, sufro, tengo carencia, tengo escasez, estoy solo. Mi Rey, si tú así lo has determinado, y tú eres bueno, tiene que haber una razón para ello, un propósito bueno en tu soberana voluntad. Por lo tanto, vengo a ti a pedirte de tu gracia. La segunda cosa que significa el reinado de Jesús es que Él es Rey soberano y es Rey poderoso. Él tiene todo el poder, toda la potestad, dice ahí. Muy por encima de todo poder, su poder es por encima. Nada escapa a su poder, nada está fuera de su alcance, de su poder. Su voluntad se va a establecer porque tiene el poder para establecerla. Está por encima de todo, no solo en posición, sino en poder. En otras palabras, Él puede más que todos. Uno de los grandes errores de la iglesia es pensar que hay una guerra de poderes entre el bien y el mal. Todo lo que hace el diablo lo hace porque lo permite el Señor. Es uno de los grandes debates que tuvimos como pastores aquí en la ciudad cuando empezó toda esta locura y se saltó el diablo matando gente. Hermanos, espérense, tengamos cuidado. Porque hay un Dios soberano que está permitiendo que esto suceda. Que ha determinado de soltarle las manos a esta fiera mortal. De ahí que concluimos y dijimos: sí, es cierto. Veamos todo en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Todo lo que sucede es consecuencia de nuestro pecado. Y de ahí que como pastores todos empezamos a confesar y a declarar lo que estamos haciendo, lo que está sucediendo. Estamos cosechando lo que nosotros mismos sembramos en nuestro país. Lo que nosotros mismos permitimos en nuestro país. Porque el Dios soberano aquí de alguna manera tiene todo el poder para agarrar al diablo y encerrarlo. Y si no lo está haciendo es por algo. Entonces Él tiene todo el poder. Nosotros, hermanos, debemos entonces tener gran confianza. Porque si estamos bajo el dominio de este Rey poderoso, díganme ustedes, ¿cómo es que entonces vivimos en temor? ¿Y qué me va a pasar? No te va a pasar nada. Que no lo permite el Dios poderoso. Y si el Dios poderoso lo permite, hagas lo que hagas, te va a pasar. Que vayas y te metas al fondo del mar, ahí está su presencia. Y de Él no te puedes esconder. Y no hay poder más allá que el de Él. ¿Cómo puedes vivir en temor?
Pero Señor, ¿qué vamos a comer? Y toda la crisis y toda la situación. Y no podemos, Señor. ¿Y qué va a pasar? ¿Cómo que qué va a pasar? ¿Quién es tu rey? ¿Quién es tu rey? El Dios poderoso que está exaltado hasta lo sumo, que está por sobre toda potestad y todo dominio. Ese es tu rey. ¿Necesitas encerrarte y ponerle doble reja a tu casa? No necesitas confiar en tu rey poderoso. Necesitas someterte. Venga tu reino y tu justicia. Y dice todo lo demás. Él sabe de lo que tienes necesidad. Todo lo demás te será agregado, añadido, suplido. Hermanos, la buena noticia es que todo lo que suceda en tu vida, hasta tu pecado, los problemas en tu matrimonio, los problemas en tu familia, en tu economía, tu salud, tienes un rey poderoso que lo que salga de su boca se va a hacer. Entonces todo lo que necesitas es confiar en tu rey poderoso. Pero Carlos, tengo cáncer. ¿Acaso dice la Biblia que el cáncer está por encima del poder de Jesús? Pero entonces si está así, ¿por qué no me ha sanado? Porque Él es soberano. Pero te puedo asegurar que tiene el poder para darte la gracia necesaria para eso que tú puedas estar sufriendo. Tiene poder para sanarte y tiene poder para sostenerte si no te sana. Pero no tengo trabajo, Carlos. ¿Tú crees que no tener trabajo, que la economía es un problema para el Dios soberano y poderoso? ¿Crees que Él está atado de manos para suplirte? Quisiera ayudarte, pero mira, hijo, la economía está difícil, también está difícil en el cielo, no te puedo mandar nada. Jesús es Rey poderoso. Y tercero, ¿qué significa el reino de Jesús? Significa que Jesús es nuestro Rey glorioso. Glorioso, majestuoso, significa que Él posee toda la gloria, su hermosura, su perfección, su santidad, su estado exaltado, son expresiones de una gloriosa majestad que no puede ser igualada por nada ni nadie. Nadie es como Él, nadie se puede comparar con Él, nadie tiene más valor que Él. Entonces, cuando nosotros preferimos otras cosas que la gloria de nuestro Rey, cuando amamos otras cosas más que amarlo y admirarlo a Él, es la expresión perfecta de una naturaleza totalmente caída y pervertida y de unos ojos ciegos. Porque no hay nada que valga más que Jesús, el Rey exaltado. ¿Cómo se pueden ustedes explicar que los judíos dijeron preferimos a Barrabás? Y dice, y Barrabás era un ladrón que los había robado a ellos. Preferimos que nos roben a que nos des a Jesús, nuestro Rey. Nosotros también preferimos cosas que nos roban, nos esclavizan, nos chupan lo bueno, los preferimos a la gloria de nuestro Salvador glorioso y majestuoso, nuestro Rey Jesús. Eso es lo caído del hombre, eso es lo repudiable de nosotros, eso es lo que debemos odiar de nosotros, eso es lo que debemos anhelar el día que seamos despojados de este cuerpo de muerte, esta naturaleza miserable que nos lleva a querer la gloria de cosas perecederas. Nos alegramos más con un carro nuevo que porque Jesús sonría. Nos ponemos más entusiasmados porque vamos a ir a comprar una tele
a ver el rostro de Jesús por unos segundos en su hermosura, en su perfección. Hermanos, eso debemos odiar de nosotros mismos. Y la buena noticia es que la promesa de Dios es que en la eternidad se nos va a despojar esto asqueroso que es nuestra naturaleza humana. Se nos va a dar un cuerpo nuevo donde no va a haber esa caidez. Y vamos a contemplar su gloria para siempre. Dice, sin usar lentes así oscuros como los soldadores. No, lo vamos a ver cara a cara. Y vamos a sentir su gloria que nos va a pegar así, no nos vamos a quemar, no nos vamos a destruir. Vamos a percibir lo más hermoso y glorioso que existe. Por la eternidad lo vamos a disfrutar. Ese es nuestro Rey. Nuestro destino es nuestro Rey. Nuestro destino eterno es nuestro Rey. Su gloria es nuestro destino. Piensen y mediten en eso. Esperamos haya sido de bendición.